Hola queridos, ¿qué tal estáis? Yo feliz, ya lo sabéis. Y tengo aquí una frase para leeros y desarrollarla si os apetece. Dice así: si tus hábitos no cambian, no tendrás un año nuevo, tendrás otro año. Curioso, siempre deseamos mejorar en el trabajo, siempre queremos que nos vaya mejor en el amor, siempre deseamos la economía. Deseamos muchas cosas, lógico, normal, de humano. Pero también es de humano desear y no hacer nada para cambiar. Porque es cierto que queremos que nos mejore la vida. Pero si queremos que nos mejore la vida, tendremos que cambiar algunas cositas que hacemos. No falla. No falla porque si continuamos con la misma cháchara, pues todo continuará igual. Tenemos que hacer cambios, tenemos que mejorar pensamientos, ideas, saber dónde vamos y lo que queremos. Y entonces muy probablemente encontremos la manera de conseguirlo. Yo recuerdo una conocida que se quejaba mucho de que no le iba bien económicamente. Y yo le comenté: ¿te gustaría que cambiara tu situación? Y dijo: claro, yo quiero mejorar, no quiero estar así. Y le dije: ¿y qué harías para cambiar tu situación? Yo le di una idea. Y me dijo: ay, pero ¿cómo voy a hacer eso? Entonces le dije: no te quejes, acepta lo que tienes y no lo reniegues. Porque si queremos cambiar, queremos que nos cambie la vida, tenemos que cambiar nosotros. Porque donde estamos estancados. Y claro, es difícil, haciendo siempre igual, que nos cambien las cosas. Lo tenemos con el trabajo. Renegas del jefe, es que no encuentro trabajo. Bueno, pues mientras que no encuentres trabajo, acepta lo que tienes, pero por bajo mano ve buscando, que muy probablemente encuentres. Y entonces dirás: ¡guau! ¡Qué tonta fui! ¿Cuántas veces lo decimos? Que no queremos cambiar de esto o de aquello, y cuando ya lo hemos hecho, ¡qué tonta fui! Lo hubiese hecho antes. Ah, amiga, si lo hubiese hecho antes, me hubiese funcionado antes. Pero el humano siempre busca la seguridad, y algunas veces es una seguridad incierta. Hay que tirarse de vez en cuando al charco, porque no siempre es profundo el charco, ¿eh? Hay veces que te salpicas un poco y lo cruzas. Así que ánimo, ánimo para avanzar y cambiar. Bueno, queridos, hasta aquí mi charla. Espero que os haya gustado. Y como siempre, termino con un libro en las manos. La Biblioteca de los Muertos, Green Cooper. Es un libro que a mí me apasionó. Habla del Área 51. Dicen que es un hecho verídico. Tiene unos cuantos años este libro, cuando el Área 51 estaba en todo su apogeo. Ahora está el Área 52, 53, 54, que siempre negaron que existiera. Ahora ya lo aceptan porque han cambiado. Y es muy interesante de leer, muy curioso y muy instructivo para las personas que nos apetece arañar un poquito y conocer algo diferente de lo que se dice en la caja tonta. Y yo os digo, me gustó tanto que lo he leído 2 veces más. También tengo que reconocer que es un vicio para mí el leer, pero me gusta leer cosas que merezcan la pena, y creo que este libro merece la pena. Os lo aconsejo. Bueno, hasta aquí mi charla. Ya sabéis, si os ha gustado, darle al like, y si os ha gustado un poquito más, seguirme.
sabéis que yo sin vosotros no soy nadie. Y recordad, todo lo que deseamos siempre está al otro lado del miedo. Besos.